Animales Nocturnos apareció en escena como un extra más entre la multitud. Su existencia quedó arrinconada por la presencia en cartelera de otras muchas películas que optaban al Oscar. Como un Picasso infravalorado en su tiempo, esta obra es una pieza de arte y como tal no todos la entenderán, pero quien lo haga no la olvidará nunca. Una vez el contador empieza a correr y los personajes cobran vida, nos sumergimos en la historia como un todo omnipresente que siente y sufre. El reparto, el guión, la edición y la fotografía, todo junto, está dispuesto de tal forma que se nos empuja como espectadores hacia dentro del universo diegético creado por Tom Ford. This story, for me, is really about not throwing people away. You know, we live in a culture where we throw everything away. It's so disposable. We throw people away. And so Susan's at a moment in her life where she's achieved everything that she thought she should achieve from the outside of what her life should look like, yet she's dead inside. And then all of a sudden this novel arrives. And it reawakens a lot of things that she's already feeling. You know, it's really the last straw that frees her. And so that's the central theme. And that, to me, that's an important one. When you have someone important, someone that you love, don't throw them away. Don't let them go. And to me, that was the thing really essentially about the story that spoke to me. Animales Nocturnos presenta una estructura narrativa compuesta a tres tiempos. El pasado, que engloba la relación sentimental entre Edward y Susan desde su comienzo hasta su fin. El presente, que muestra la vida que tiene Susan 20 años después. Y la ficción, que representa lo que supuso para Edward su historia con Susan. A lo largo de toda la película podemos ver cómo cada parte se complementa con las demás, alcanzando en su conjunto un sentido transversal que sería obviado si se produjese una lectura individual de cada tiempo. La fotografía juega un papel fundamental propiciando la coherencia interna del relato audiovisual. La simultaneidad de los tres tiempos de la historia puede llevar a la confusión del espectador. Sin embargo, esta se evita con un uso eficaz de la iluminación y el color. Cada espacio temporal queda definido en el marco de la consciencia cromática. El pasado se caracteriza por el uso de tonos cálidos. Se evoca la pasión, el ímpetu, sensaciones propias de la juventud donde los valores y principios del corazón siempre ganan a la razón. El foco de luz recae en los rostros de los personajes, pues son ellos los que dictan la acción, se guían por voluntad propia y no por lo que rige la sociedad. El mundo de Susan se nos presenta con una simetría de composición muy clara y pura. No vemos colores vivos, su vida es un compendio de frialdad y apatía. No hay sentimiento y por tanto tampoco hay emoción visual. Los tonos son fríos y apagados. Solo en momentos puntuales donde Susan se enfrenta al torbellino de sensaciones que le provocan la obra de su exmarido aparece el rojo, provocando un contraste que no pasa desapercibido ante los ojos de nadie. De hecho, si nos fijamos en la escena inicial de la galería, podemos apreciar cómo su propia realidad propicia esa explosión interna que no la dejará indiferente. Esta hipótesis queda evidenciada cuando llega el paquete con el libro, pues cuando va a abrirlo se corta y en la punta de la yema aparece una gota perfecta de sangre. La ficción es el nexo entre el pasado y el presente. La historia que se cuenta, la metáfora que se emplea para escenificar el sufrimiento por el que pasó Edward en su relación con Susan, es tan intensa, tan violenta, que la única forma posible de retratarla es mediante una saturación extrema de los colores, donde priman los tonos tierra y una iluminación penetrante. En Animales Nocturnos esto se logra a través del simbolismo. Los lazos que se establecen entre los tres tiempos son tan hábiles como sutiles y permiten una compleja comprensión y aprehensión de la historia. Si prestamos atención podremos ver cómo a lo largo de toda la película van apareciendo una serie de elementos que predisponen la convergencia de los tres mundos presentados. De nuevo reaparece el color rojo, transmitiéndonos esa lucha interna que desde el comienzo ha ido germinando en nuestra mente. Encontramos este elemento en cada uno de los tres apartados de la historia. Primero en el pasado, cuando Susan está leyendo la obra que escribió Edward y que critica pues no la considera buena.
vuelve a aparecer en la ficción, justo en el momento en el que Andes y Tony encuentran los cuerpos de su mujer y su hija. Y por último regresamos al presente, con un plano de la actual hija de Susan sobre unas sábanas de tono borgoña, en la misma posición en la que lo hacía el cuerpo sin vida de India. El sofá representa para Edward ese momento horrible en el que la mujer a la que amaba no lo apoyaba, no lo entendía y no lo valoraba. Susan interpreta esta analogía, y el hecho de que sea tan evidente que la historia que ha escrito su exmarido trate sobre ella, la impulsa a llamar a su hija para comprobar que está bien. Es ese miedo, ese arrepentimiento que siente al ser consciente de que ha cometido un gran error lo que conecta ficción y pasado con presente. En la escena que describe el libro en la carretera, cuando comienza el incidente, Edward escribe al asesino en el mismo coche que aparece dentro del encuadre cuando Susan rompe con él. Ese recuerdo ha quedado grabado en su memoria, y son esos detalles los que lo confirman metáfora tras metáfora. Asimismo, si nos fijamos un poco más, el Mercedes vintage en el que viajan Tony y su familia es idéntico al que tiene el nuevo marido de Susan, y que se ve en la escena inicial cuando llega a casa. No es una coincidencia, sino un símbolo. Constantemente vemos a Susan agarrar y acariciar un colgante que lleva al cuello cuando ha terminado de leer algún fragmento del libro. No obstante, este siempre se nos oculta con planos que cortan por la parte precisa para que no se vea. Solo hay un instante, al final, cuando se está arreglando para acudir al encuentro y se ata el vestido. Descubrimos que se trata de una cruz, un símbolo de su cristianidad, un recuerdo constante de lo que hizo, pues para ella el aborto es un pecado, el propio asesinato del hijo que esperaba con Edward y al que le arrebató. Inconscientemente ella busca el contacto con este colgante, pues en la ficción Laura, la esposa, lleva el mismo. Quizás sea algo que pase inadvertido para muchos si no estamos atentos, pero el maquillaje es un factor clave para entender el desarrollo del personaje de Susan. La escena del restaurante con su madre, que tiene lugar en el pasado, nos da a entender el pánico que siente por convertirse en su madre, alguien que actúa por intereses y vanidad, no por amor. Vemos a la protagonista sin ningún tipo de máscara, natural al 100% como lo es su vida, y sin embargo vemos a la madre, maquillada y peinada a la perfección, más preocupada por lo que otros ven cuando la miran que por lo que siente en soledad. Pasan los años y ya no es la misma Susan, sino una mujer que se ha transformado en el reflejo de alguien que no quería ser. En la escena final, cuando se está preparando para ir a ver a Edward, se mira en el espejo y antes de marcharse se retira el maquillaje de los labios, mostrándonos su intención por cambiar, su deseo de ser la esposa que su primer amor retrató en el libro, una mujer amada y que sabe amar. La transferencia es un proceso psicológico por el que una persona transfiere inconscientemente en sus vínculos nuevos sus antiguos sentimientos por otra persona. El buen hombre representa una parte oculta de Edward que busca venganza, resolución y de alguna manera paz. Refleja todas las batallas a las que se ha enfrentado Edward en su vida. Se le caracteriza como una persona desagradable, perturbada y carente de compasión. Condensa en solo un personaje a todas aquellas personas que lo han descrito como débil. Cuando tiene lugar la reunión de trabajo en la galería, Susan fija su atención en una de sus compañeras. Es una mujer irreal, resultado de numerosas cirugías. Para la protagonista, ella encarna el odio que percibe hacia sí misma y hacia las decisiones que a lo largo de su vida ha tomado. A lot of people might look at the end of this film and think it was incredibly sad. Maybe there's something wrong with me because, yes, it's sad, but you know what? There are a lot of sad moments in life, but we can grow from them and develop from them. Whatever's going to happen to this woman, she's made a break with her life. The life that she's living that is not making her happy is finished. In that sense, reading this book, which was quite painful for her, was transformative.